Vamos a continuar con la otra ley. Y entonces, obviamente, como les mencionaba, lo que acabamos de ver es el ejemplo más sencillo, que es un conductor recto. Pero si yo quiero aprovechar el magnetismo o el campo magnético creado, pues no me puedo conformar con un campo, con un conductor recto. Normalmente tengo que ocupar conductores que tienen muchas vueltas con el fin de que cuando yo conecte, aquí pongo una pila, pero puede ser una fuente, el campo magnético de cada una de estas, el campo magnético que va generando cada vuelta, va a contribuir a que se genere un campo magnético más grande. Entonces, todos estos campos magnéticos, al final, yo los puedo reemplazar por un campo magnético uniforme más grande. Y entonces, la fórmula que acabo de determinar ya no sirve, porque la que yo les acabo de demostrar es para un conductor recto. ¿Ok? Y entonces aquí ya cambia, porque ya puse muchas vueltas, y entonces aquí es un campo magnético más grande. Pero si yo les pidiera la forma que tiene, ¿alguna vez han visto un cilindro, una lata vista desde un lado? Si yo, por ejemplo, tengo un tubo y solamente veo un corte lateral, ¿qué figura formaría? Si yo tengo un tubo, una cubeta y la veo de frente, no, la veo en dos dimensiones, no quiero pensar en el tercer plano, ¿okay? Quiero pensar solamente en dos dimensiones. La veo de frente, ¿qué figura se forma del tubo? Yo tengo un tubo, ¿qué figura se forma? Sería como un cilindro. Un cilindro, o sea, Sería un plano, ¿no? un plano, ajá, por ejemplo, perdón, lo dibujo porque a lo mejor no queda claro, pluma. Un cilindro es esto, eso es un cilindro, ¿ok? Si tú lo ves en dos dimensiones, si tú esa figura que yo acabo de dibujar en tres dimensiones, porque tiene alto, base y profundidad, está en su eje X, Y y Z, si yo esa figura elimino el plano Z, solamente quiero el plano XY, ¿cómo la dibujarían? ¿Cómo dibujarían un cilindro en dos dimensiones? No se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Es como un cubo, si lo dibujo en dos dimensiones, se convierte en un cuadrado. Si yo lo viera desde arriba, se convierte en un círculo. Un Sería un rectángulo. un rectángulo. Muy bien, si yo solamente lo viera en dos dimensiones, se convierte en un rectángulo, porque no puedo ver la profundidad. Si ustedes agarran, no sé qué pueden agarrar, un rollo de papel de baño. Ustedes agarran un rollo de papel de baño y se lo ponen justo enfrente de los ojos y intentan eliminar la profundidad o le ponen una lámpara para poder ver cuál es la sombra que refleja, solo reflejaría un cuadrado o un rectángulo. ¿Okay? Entonces, lo que acabo de explicar solamente era para decir que en este caso, cuando yo hable de un campo magnético, no lo puedo tomar y hablo de la área. Cuando hablo del área, hablaría de un rectángulo. Lo que puede describir a mi campo magnético, por raro que suene, va a ser un rectángulo. Yo no puedo decir que eso es una esfera ni que es un cilindro. Observen la forma, es un cuadrado cuando yo lo veo de frente. Entonces, esto es otra parte fundamental para poder entender la ley de Faraday. El área que se forma va a ser un área rectangular. Si lo veo por arriba es un rectángulo, si lo veo por al lado es un rectángulo, si lo veo por abajo es un rectángulo. Si lo veo de frente, o sea, si lo veo de este lado, igual va a ser un rectángulo porque yo no puedo creer que sea un círculo. ¿Ok? Entonces, lo que me dice la ley de Faraday es que se aumentan los campos y esos campos van a tener al final un campo más grande y yo podría describir ese campo más grande como un rectángulo. ¿Ok? Muy bien. Me parece que faltó una animación.
Muy bien, en la actualidad toda la energía se obtiene gracias a este fenómeno, los transformadores, los motores, todo funciona gracias a que existe la ley de Faraday, ¿okay? A que tenemos una máquina que simplemente hace circular energía, se convierte en un campo magnético, ese campo magnético es capaz de distribuir o dar electrones a un objeto, aunque ni siquiera esté pegado ni conectado, solo por estar cerca, ¿ok? Lo que seguiría sería analizar otra cosa que se llama la ley de Lenz. Entonces, voy a poner el video rápido. Lo que me dice la ley de Lenz es que si yo tengo mi imán tiene un campo magnético y justo cuando yo acerco o alejo al imán, el imán va a producir una corriente eléctrica. ¿Ok? Me voy a detener tantito y observen la incoherencia que se explica en este caso. Yo tengo un imán y ese imán me va a dar un campo magnético. ¿Ok? El imán, este que está rojito y azul, me da su propio campo magnético. Por lo tanto, cuando yo lo introduzca en el cable, me va a dar una corriente eléctrica. Pero están de acuerdo que si hay una corriente eléctrica, debe de haber un campo magnético, ¿no? ¿Están de acuerdo? Este traía su propio campo magnético. En cuanto yo hago circular corriente aquí, en automático esto también se convierte en un imán. Por lo tanto, si esto se convierte en un imán, ese campo magnético debería hacer que este campo magnético sea más grande. Y si este campo magnético es más grande, por lo tanto va a hacer que haya más corriente eléctrica. Y si hay más corriente eléctrica, este campo magnético se hace más grande y así a su vez este se va a hacer infinito y la corriente que va a circular es infinita. ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, sí estoy de Sí, acuerdo. profe. Entonces, si eso funcionara así, tendríamos energía ilimitada para siempre. Simplemente pongo un imán, lo acerco y lo alejo y me dará corriente infinita, lo cual, por ley de conservación de la energía, no se puede. Entonces, recuerden lo que habíamos hablado de las máquinas perpetuas, no hay manera de que una máquina pueda dar energía para siempre, un imán se desgasta. Entonces, por lo tanto, Lenz, no me acuerdo cómo se llamaba Lorenz, lo que propuso es que este campo lo que hace es que haya una corriente, pero esa corriente va a hacer que el campo que se genera sea contrario a esta, con la intención de que cuando yo haga circular este campo magnético, el campo magnético que se genere aquí sea contrario y haga que este se haga más pequeño. Entonces, como tal, eso sí ayuda a la ley de conservación de la energía, que me dice que no toda la energía que me transmite este campo magnético puede ser aprovechada. ¿Ok? Entonces, lo detengo tantito para que observen cómo el sentido sería el contrario al que tiene el propio campo magnético. El sentido de este campo generado por este imán debe de ser contrario. Es por eso que la fórmula incluye un signo menos. ¿Okay? La fórmula incluye un signo menos porque si este campo apoyara a este campo y los dos sí contribuyeran a hacerse más grande, la corriente siempre sería infinita. Entonces, no, el campo que se genera por este es opuesto y va a intentar hacer que este sea más pequeño. Por lo tanto, no puedo aprovechar al 100% la ley de Faraday. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso, compañeros? Muy bien. Sí, Y entonces, profe. Sí, profe. gracias. Gracias. Entonces queda, mi voltaje generado va a ser igual al menos, este menos es porque el campo que se genera debe de ser opuesto a mi diferencia del campo con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, yo sé que mi densidad de campo magnético es igual a B por D de A. Entonces, yo podría meter esta integral aquí, pero no me podría deshacer del DDT o tendría que pasar el DDT, tendría que integrar la corriente, la integral de la corriente me daría cero, entonces no lo puedo hacer por esa manera, tengo que hacerlo de otra. Vamos a ver un ejercicio y entonces yo tengo un conductor, ese conductor
hago circular corriente a través de él. En cuanto hago circular corriente a través de él, en el momento en el que los electrones empiezan a circular, justo en ese momento deja de ser un conductor y se convierte en un imán. ¿Ok? Entonces va a tener un campo magnético que lo rodea. Entonces tengo mi conductor, se convierte en un imán, tengo un campo magnético y lo que quiero saber es cuánto voltaje va a haber en estas terminales. La ley de Faraday me dice, si tú tienes un imán, en automático tienes voltaje. Lo que me decía la anterior es, si tú tienes corriente, se convierte en un imán y lo que logramos entender es de qué tamaño va a ser ese campo magnético. Lo logramos descubrir. Ahora en este quiero lo contrario. Yo te doy un imán, dime cuál va a ser el voltaje o cómo puedo encontrar una fórmula que me dé el voltaje aquí de la manera más sencilla. ¿Ok? Entonces va de nuevo, tengo mi rectángulo, lo primero que hago es trazarlo como un área. No quiero trabajar sobre eje X y Y porque me estaría comprometiendo a trabajar, a revisar una función. Y aquí no tengo funciones, tengo variables, pero no tengo una función, no tengo como tal X cuadrada más 2, no tengo esas funciones. Tengo que determinar yo esos valores. Lo que hago aquí es marcar la diferencia desde mi conductor hasta acá arriba, le voy a llamar distancia B, de mi conductor a la base de mi rectángulo le llamo la letra A, y a la diferencia B menos A le voy a llamar R. Lo que sigue es intentar encontrar cómo encontrar esta área. Otra vez, tengo mi función, más bien no tengo una función, yo tengo que darle un nombre. ¿Ok? Entonces, tengo el lado, tengo la base, tengo que esto le puedo llamar L, que es el largo, y esto le voy a llamar R, que es lo que llamábamos radio cuando era un círculo, o si fuera un círculo, le podría llamar diámetro, en este caso le llamo R, es por poner unas letras, y entonces esto es el área. Observen lo complicado o lo sencillo de lo que les voy a pedir. ¿Cómo yo puedo encontrar esta área? ¿Cómo yo podría encontrar esta área con estas variables que les acabo de dar? ¿Cómo yo podría encontrar esta área? R por L. R por L, muy bien, me parece perfecto. Solo recuerda que no tengo el valor de R ni tengo el valor de L. Entonces, si yo pongo R por L, me quedaría igual. Entonces, yo tengo que encontrar la manera de ya sea L, descomponerla en líneas, o R, descomponerla en líneas. Significa que yo mi área la puedo descomponer en líneas que vayan así en vertical, o la puedo descomponer en líneas que vayan así en horizontal, con la intención de adquirir una integral. La integral me dice, si yo te puedo ayudar a obtener la integral y te puedo ayudar a obtener el área de cualquier figura, sin importar cuál sea. Eso es lo que me dice. Pero en general, el concepto es muy simple, L por R. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir mi R en secciones pequeñas, haciendo esto. Obviamente, ustedes lo ven muy grande, la intención es que sean líneas lo más finas posibles, y si estoy hablando de R, a eso le puedo llamar DDR, porque es una pequeña parte de lo que sería todo R. R lo descompuse en pequeñas líneas horizontales, y entonces yo sé que mi área, o mi diferencial de área, perdón, en este caso, la parte más pequeña va a ser igual a la longitud que tenga, sin importar cuál sea, por R, por la parte más pequeña de R. Entonces acabo de obtener cómo determinar esta área y cómo voy a poder encontrar el voltaje apoyándome de esta fórmula. ¿Por qué quiero DDA? Porque incluso mi fórmula que me da Maxwell me dice, si tú quieres entender el cambio de la densidad de flujo, va a ser igual a la integral de B por DDA. Entonces, justo acabo de obtener esta DDA, es la que obtuve hace 2 segundos, que era igual a L por DDR. Y B es algo que acabo de obtener en el ejercicio pasado. Sé que B para un conductor recto es mu por I sobre 2pi por R. Y observen por qué decidí ocupar R. Porque cuando yo reemplace DDA por LDDR, me va a quedar todo sobre la misma variable. Todo me va a quedar con respecto a R. Entonces, lo hice intencionalmente porque pude haber dejado todo con respecto a L, pero no me servía porque no tenía el largo.
¿ok? Mi función no va de acuerdo al largo, va de acuerdo al radio. Entonces, acabo de obtener R. Tendría que hacer mi ejercicio nuevamente y ahora enfocarme en el diámetro. Entonces, ahí sí podría ocupar L, ¿ok? Muy bien, continúo. Sé que μ0 es una constante, sé que 2pi es una constante, sé que L es una constante, entonces todas esas, sé que I también es una constante, porque al final yo determino ese valor, le puedo dar el valor que yo quiera. μ0, constante, I, constante, pi nunca cambia, la longitud es algo que me van a dar. Entonces la saco y entonces me quedaría como la integral de 1 sobre R de dr. ¿Quién de ustedes me puede dar esta integral inmediata? ¿Cuánto vale la integral de d de r sobre r? ¿Cuánto vale la integral de d de r sobre r? La integral de d de r sobre r. Una muy sencilla, es inmediata. En eso sí, ya no deberían de tener problemas. Logaritmo de r. Perfecto, muchísimas gracias. Por un momento pensé que no me lo iban a dar. Sí, la integral de d de r sobre r es logaritmo de r. Entonces, esa ya no les puede fallar. Esta es inmediata. D de x sobre x es logaritmo de x. ¿Ok? Entonces, tengo todo esto que es constante. Si acaso mi i es una función, es algo que yo puedo darles un valor, entonces me quedaría como L de R de B a A. Entonces simplemente reemplazo, me quedaría como L de B menos A, porque eran mis límites inferior y superior. Regla de los logaritmos, que probablemente no recuerden, si yo tengo una resta, lo puedo cambiar a una división, y si tengo una suma, lo puedo cambiar a una multiplicación. Como es una resta, lo puedo poner de esta forma, como una división. Logaritmo de B entre A. ¿Ok? Entonces yo lo puedo cambiar de esta forma. Logaritmo de B entre A. Muy bien. Ya casi acabo, ya casi termino. Y entonces me dice, si tú querías tu integral de A, y en este caso A más B, tuve que hacer por ahí un truco para poder dejarlo así de simplificado de tu campo magnético. Y yo lo que quiero obtener es un voltaje. Y apenas acabo de obtener mi diferencial de, perdón, mi densidad de campo magnético. Solamente he obtenido cómo hacer mi densidad de campo magnético, pero todavía me falta meterla aquí. ¿Okay? Entonces, tengo que agarrar esta fórmula, la que acabo de obtener, y derivarla. Derivar es muy sencillo porque quiero ver qué es lo que es constante. Entonces, μ0 es constante, 2pi es constante, L es constante, B y A probablemente me los den. Entonces, lo único que es una función es mi I. ¿Okay? Lo único que es una función sería I. Y entonces mi fórmula me quedaría como menos μ0 por L sobre 2pi por logaritmo de B menos A. Eso me daría el voltaje con respecto a la derivada de I sobre D de T. Ya para terminar este ejercicio, les Profe, ya perdí, explico. ¿dónde salió eso? ¿Cuál? El DDL sobre DT. ¿Cómo lo cambió? El DT. No, nada más lo reemplacé porque intento derivar, pero μ0 es constante, entonces lo saco, 2pi es constante, lo saco, o simplemente derivo la función, que en este caso sería I. Solamente quiero derivar I, que es la única función. Ok, ok, ¿Vale? va. Sí, en este caso solamente derivo I. Entonces, por ejemplo, saco todo, lo agrupo. No lo puedo eliminar, porque aunque sea una constante, tendría que tener todo con respecto a T. Y como puedes ver, no hay T. No hay nada como que pueda yo considerar como variable. Más que I. I si corresponde al tiempo. Todo lo demás no depende del tiempo, por eso no lo puedo eliminar. Porque μ0 no depende del tiempo. 2pi no depende del tiempo. L tampoco depende del tiempo. Y logaritmo sobre B de A no depende del tiempo. Entonces son constantes y no las puedo eliminar porque no dependen del tiempo. Entonces lo único que puedo sacar es DDI, que DDI sí depende del tiempo, y entonces tendría, ya para terminar, que si yo quiero encontrar el voltaje en ese rectángulo, simplemente les tendría que dar el valor, la longitud, la distancia de mi conductor a la parte más lejana o la más cercana y multiplicarlas por mi diferencial de corriente. ¿Okay?
Como les decía, para terminar, la corriente no puede ser una constante, no hay manera, porque el campo magnético solamente se genera con corriente alterna, y la corriente alterna normalmente tiene formas como seno de t o coseno de t, como son las que les voy a mostrar a continuación. Bueno, primero ahí queda ya todo el ejemplo. Y entonces les decía, lo que yo me enfoqué ahorita fue en explicarles la parte matemática. Después verán que en sus clases de física no habrá una explicación como tal de matemáticas, y solamente habrá la explicación de física, de por qué esta corriente es variable en el tiempo, de qué más podrá ser. No sé qué otra cosa les podrán explicar, del valor del voltaje, de la fuerza electromotriz inducida, etcétera. ¿Okay? No hay mucho que explicar en este ejercicio, es más la parte matemática lo que tiene importancia. Muy bien. Normalmente la corriente se escribe con funciones como seno, coseno o t a la e menos t. Como pueden ver, son funciones con respecto al tiempo, aunque si ustedes las grafican con respecto a x, se darán cuenta que, por ejemplo, la función coseno es la función que tenemos todos en nuestra corriente eléctrica normal. En cualquier enchufe de nuestra casa tenemos corrientes senoidales o cosenoidales. ¿Okay? Muy bien, compañeros. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Lamento mucho si fue pesada. La idea es que pudieran entender un poco de la matemática incluida dentro de la física, pero vuelvo a repetir, yo esperaría que lo repasen,